George Muller y el secreto de su poder en la oración. Por Andrew Murray. No conozco ninguna manera en la que las principales verdades de la palabra de Dios con respecto a la oración puedan ser ilustradas y establecidas de manera más eficaz que una breve reseña de su vida. Cuando Dios desea enseñar de nuevo a su iglesia una verdad que no está siendo comprendida o practicada, lo hace principalmente elevando a algún hombre para que sea un hombre vivo en palabra y obra. Testimonio de su bienaventuranza. Y así, Dios ha levantado en este siglo XIX, entre otros, a George Muller para que sea su testigo de que él es verdaderamente el oidor de la oración. No conozco ninguna manera en que las principales verdades de la palabra de Dios con respecto a la oración puedan ser ilustradas y establecidas de manera más eficaz que una breve reseña de su vida y de lo que cuenta de sus experiencias de oración. Nació en Prusia el 25 de septiembre de 1805, por lo que ahora tiene 80 años de edad. Sus primeros años de vida, incluso después de haber ingresado a la Universidad de Halle como estudiante de teología, fueron extremadamente perversos. Conducido por un amigo una noche, cuando solo tenía 20 años, a una reunión de oración, quedó profundamente impresionado, y poco después fue llevado a una reunión de oración para conocer al Salvador. Lo condujeron al hogar de huérfanos. Poco después comenzó a leer documentos misioneros, y con el paso del tiempo se ofreció a la Sociedad de Londres para promover el cristianismo entre los judíos. Fue aceptado como estudiante, pero pronto se dio cuenta de que no podía someterse en todas las cosas a las reglas de la compañía, ya que dejaba muy poca libertad para la dirección del Espíritu Santo. La conexión se disolvió en 1830 por consentimiento mutuo, y se convirtió en el pastor de una pequeña congregación en Teignmouth. En 1832 fue conducido a Bristol, y fue como pastor de la capilla Bethesda que fue conducido al hogar de huérfanos y a otras obras, en relación con las cuales Dios lo llevó a confiar en su palabra y a experimentar cómo Dios cumple esa palabra. Fui capaz de llevar la mayoría de los asuntos más insignificantes al Señor en oración. Unos pocos extractos sobre su vida espiritual prepararán el camino para lo que deseamos citar especialmente de sus experiencias en referencia a la oración. En relación con esto, quisiera mencionar que el Señor muy misericordiosamente me dio, desde el comienzo mismo de mi vida divina, una medida de sencillez y de disposición infantil en las cosas espirituales, de modo que, aunque era excesivamente ignorante de las Escrituras, y todavía de vez en cuando me vencían incluso los pecados externos, sin embargo, era capaz de llevar los asuntos más insignificantes al Señor en oración. Y he hallado la piedad provechosa para todas las cosas, teniendo promesa de la vida que ahora es, y de la que ha de venir. Aunque era muy débil e ignorante, sin embargo, ahora, por la gracia de Dios, tenía algún deseo de beneficiar a otros, y él, que tan fielmente había servido una vez a Satanás, ahora buscaba ganar almas para Cristo. Entonces Dios comenzó a mostrarme que solo la palabra de Dios es nuestro estándar de juicio en las cosas espirituales. Fue en Teignmouth donde fue llevado a saber cómo usar la palabra de Dios, y a confiar en el Espíritu Santo como el maestro dado por Dios para hacer esa palabra clara. Escribe. Entonces Dios comenzó a mostrarme que solo la palabra de Dios es nuestra norma de juicio en las cosas espirituales, que solo puede ser explicado por el Espíritu Santo, y eso en nuestros días, así como en tiempos pasados. Él es el maestro de su pueblo. Oficio del Espíritu Santo que no había entendido experimentalmente antes de ese tiempo. Dejando a un lado los comentarios, y casi todos los demás libros y simplemente leyendo la palabra de Dios y estudiándola. Fue mi comienzo a comprender este último punto en particular, que tuvo un gran efecto en mí, porque el Señor me permitió ponerlo a prueba de la experiencia, dejando a un lado los comentarios y casi todos los demás libros y simplemente leyendo él. Palabra de Dios y estudiarla. El resultado de esto fue que la primera noche que me encerré en mi habitación para dedicarme a la oración y a la meditación de las Escrituras, aprendí más en unas pocas palabras. Horas de las que había hecho durante un periodo de varios meses antes. Pero la diferencia particular era que al hacerlo recibí verdadera fuerza para mi alma. Entonces comencé a probar por la prueba de las Escrituras las cosas que tenía. Aprendieron y vieron, y descubrieron que solo aquellos principios que resistían la prueba eran de verdadero valor. Estaba dispuesto a llevar a cabo en mi vida cualquier cosa que encontrara en las Escrituras. De la obediencia a la palabra de Dios, escribe lo siguiente, en relación con su ser bautizado.
Había agradado a Dios, en su abundante misericordia, llevar mi mente a un estado tal, que estaba dispuesto a llevar a cabo en mi vida cualquier cosa que encontrara en las Escrituras. Yo podía decir, haré su voluntad, y fue por eso, creo, que vi cuál la doctrina es de Dios. Y quiero hacer notar aquí, por cierto, que el pasaje al que acabo de aludir, Juan 7 y 17, ha sido para mí un comentario muy notable sobre muchas doctrinas y preceptos de nuestra santísima fe. Por ejemplo, no resistas al mal, pero cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y si alguno te demandare contra la ley, y te quitara la túnica, que tenga también tu manto. Y el que te obligue a andar una milla, ve con el 2. Da al que te pida, y al que quiera pedirte prestado, no le des la espalda. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5, 39-44. Vendid lo que tenéis y dad limosna. Lucas 12 y 33. No debo el hombre en cualquier cosa, sino en amarse los unos a los otros. Romanos 12, 8. Quien quiera que esté dispuesto a poner en práctica estos mandamientos del Señor literalmente, creo que será guiado conmigo para ver que tomarlos literalmente es la voluntad de Dios. Podría decirse, ciertamente estos pasajes no pueden ser tomados literalmente, porque ¿cómo entonces podría el pueblo de Dios pasar por el mundo? El estado de ánimo que se ordena en Juan 7 y 17 hará que tales objeciones se desvanezcan. Quien quiera que esté dispuesto a poner en práctica estos mandamientos del Señor literalmente, creo que será guiado conmigo a ver que tomarlos literalmente es la voluntad de Dios. Aquellos que así los tomen, sin duda se verán a menudo en dificultades, difíciles de soportar para la carne. Pero estos tenderán a hacerles sentir constantemente que son extraños y peregrinos aquí. Que este mundo no es su hogar, y así arrojarlos más sobre Dios, quien seguramente nos ayudará a través de cualquier dificultad en que nos encuentren. Podemos ser traídos al tratar de actuar en obediencia a su palabra. Nunca pedir ayuda a ningún ser humano, por grande que sea la necesidad, sino dar a conocer sus necesidades al Dios que ha prometido cuidar de sus siervos y escuchar su oración. Esta rendición implícita a la palabra de Dios lo llevó a ciertos puntos de vista y conducta con respecto al dinero, que influyeron poderosamente en su vida futura. Tenían su raíz en la convicción de que el dinero era una mayordomía divina y que, por lo tanto, todo el dinero tenía que ser recibido y distribuido en comunión directa con Dios mismo. Esto lo llevó a la adopción de las siguientes 4 grandes reglas. 1. No recibir ningún salario fijo, tanto porque en el cobro del mismo había a menudo mucho que estaba en desacuerdo con la ofrenda voluntaria con la que se ha de mantener el servicio de Dios, como en el recibirlo el peligro de poner más dependencia en las fuentes humanas de ingresos que en el Dios vivo mismo. 2. Que nunca pida ayuda a ningún ser humano, por grande que sea la necesidad, sino que dé a conocer sus necesidades al Dios que ha prometido cuidar de sus siervos y de sus siervos, para escuchar su oración. 3. Tomar este mandamiento, Lucas 12 y 33, literalmente, vende lo que tienes y da limosna, y nunca ahorrar dinero, sino gastar todo lo que Dios le confió en la vida de Dios. Pobres, en la obra de su reino. 4. También tomar Romanos 8, 8, no debáis nada a nadie, literalmente, y nunca comprar a crédito, ni estar en deuda por nada, sino confiar en que Dios proveerá. Este modo de vida no fue fácil al principio. Pero Müller testifica que fue muy bendecido al hacer que el alma descansara en Dios, y al atraerla a una unión más estrecha con Él cuando se inclinaba a recaer. Porque no servirá, no es posible, vivir en pecado, y al mismo tiempo, por comunión con Dios, hacer descender del cielo todo lo que uno necesidades para la vida que ahora es. El trabajo a casa huérfano. No mucho después de su establecimiento en Bristol, se estableció la Institución de Conocimiento Bíblico para el País y el Extranjero, para ayudar en la obra diurna, la escuela dominical, la misión y la Biblia. De esta institución la obra del hogar de huérfanos, por la cual el señor Müller es el mejor conocido, se convirtió en una rama. Fue en 1834 cuando su corazón se conmovió por el caso de un huérfano llevado a Cristo en una de las escuelas, pero que tuvo que ir a un asilo para pobres donde sus necesidades espirituales no serían atendidas. Encontrándose poco después con una vida de franque, escribe: 20 de noviembre de 1835, hoy he tenido muy puesto en mi corazón ya no solo pensar en él. Establecimiento de un hogar de huérfanos, sino para realmente ponerme en marcha en ello. Y he estado muy en oración al respecto,
a fin de determinar la mente del Señor. Que Dios lo aclare, para que así se fortalezca la fe de sus hijos. Y de nuevo, el 25 de noviembre, he vuelto a orar mucho ayer y hoy sobre el hogar de huérfanos, y estoy cada vez más convencido de que es de Dios. Que Él en misericordia me guíe. Las 3 razones principales son: 1. Para que Dios sea glorificado, si se complace en proporcionarme los medios, para que se vea que no es cosa vana confiar en Él, y para que así se fortalezca la fe de sus hijos. 2. El bienestar espiritual de los niños huérfanos de padre y madre. 3. Su bienestar temporal. Lo que hace que el número total de huérfanos sea de 2100. Después de algunos meses de oración y espera en Dios, se alquiló una casa, con espacio para 30 niños, y con el transcurso del tiempo 3 más, con un total de 120 niños. La obra se llevó a cabo de esta manera durante 10 años, y los suministros para las necesidades de los huérfanos fueron solicitados y recibidos solo por Dios. A menudo era un tiempo de gran necesidad y de mucha oración, pero se halló una prueba de fe más preciosa que de oro para alabanza, honra y gloria de Dios. El Señor estaba preparando a su siervo para cosas más grandes. Por su providencia y su Espíritu Santo, el señor Müller fue llevado a desear y a esperar en Dios hasta que recibió de él la promesa segura de 15.000 libras esterlinas para un hogar que contendría a 300 niños. Este primer hogar fue inaugurado en 1849. En 1858, se abrió un segundo y tercer hogar, para 950 huérfanos más, con un costo de 35,000 libras. Y en 1869 y 1870, un cuarto y un quinto hogar, para 850 más, a un costo de 50,000 libras, haciendo el número total de huérfanos 2,100. En todo lo que ha recibido de Dios, para ser gastado en su obra, durante estos 50 años, más de 1 millón de libras esterlinas. Además de este trabajo, Dios le ha dado casi tanto como para la construcción de los hogares de orfanatos y el mantenimiento de los huérfanos, para otros trabajos, el sostenimiento de las escuelas y misiones, la circulación de la Biblia y los tratados. En todo lo que ha recibido de Dios, para ser gastado en su obra, durante estos 50 años, más de 1 millón de libras esterlinas. Lo poco que sabía, notémoslo cuidadosamente, que cuando renunció a su pequeño sueldo de 35 libras al año en obediencia a la dirección de la palabra de Dios y al Espíritu Santo, lo que Dios estaba preparando para darle como recompensa de obediencia y fe, y cuán maravillosamente se le iba a cumplir la palabra: has sido fiel en pocas cosas, te pondré sobre muchas cosas. Dios nos llama a ser seguidores de George Müller, así como Él lo es de Cristo. Y estas cosas nos han sucedido como ejemplo. Dios nos llama a ser seguidores de George Müller, así como Él lo es de Cristo. Su Dios es nuestro Dios, las mismas promesas son para nosotros. El mismo servicio de amor y fe en el que Él trabajó nos llama por todas partes. En relación con nuestras lecciones en la escuela de la oración, estudiemos la manera en que Dios le dio a George Müller tal poder como hombre de oración. Encontraremos en él la ilustración más notable de algunas de las lecciones que hemos estado estudiando con el bendito Maestro en la palabra. Habremos grabado especialmente en nosotros su primera gran lección, que si nos acercamos a Él de la manera que Él nos ha señalado, con peticiones definidas, dadas a conocer por el Espíritu a través de la palabra como estando de acuerdo con la voluntad de Dios, podemos creer con la mayor confianza que todo lo que pidamos se hará. La oración y la palabra de Dios. El hecho de que Dios escuche nuestra voz depende de que nosotros escuchemos su voz. Hemos visto más de una vez que el escuchar nuestra voz por parte de Dios depende de que nosotros escuchemos su voz. No solo debemos tener una promesa especial que implorar, cuando hacemos una petición especial, sino que toda nuestra vida debe estar bajo la supremacía de la palabra debe estar morando en nosotros. El testimonio de George Müller sobre este punto es muy instructivo. Nos cuenta cómo el descubrimiento del verdadero lugar de la palabra de Dios, y la enseñanza del Espíritu con ella, fue el comienzo de una nueva era en su vida espiritual. De ella escribe: ahora bien, la manera bíblica de razonar habría sido: Dios mismo ha condescendido a convertirse en un autor, y yo ignoro acerca de ese precioso libro que su Espíritu Santo ha hecho escribir por medio de sus siervos, y contiene lo que yo debería saber, y cuyo conocimiento me conducirá a la verdadera felicidad. Por lo tanto, debería leer una y otra vez este preciosísimo libro, este libro de libros, con la mayor fervor, con la mayor oración y con mucha meditación, y en esta práctica debo continuar todos los días de mi vida. Porque yo era consciente, aunque lo leí poco, de que apenas sabía nada de él.
Mucha lectura orante de la palabra no solo da más conocimiento, sino que aumenta el deleite que tenemos al leerla. Pero en lugar de actuar así y ser inducido por mi ignorancia de la palabra de Dios a estudiarla más, mi dificultad para entenderla, y el poco disfrute que tenía en ella, me hicieron descuidar la lectura, porque mucha lectura orante de la palabra no solo da más conocimiento, sino que aumenta el deleite que tenemos al leerla, y así. Al igual que muchos creyentes, prácticamente preferí, durante los primeros 4 años de mi vida divina, las obras de hombres no inspirados a los oráculos del Dios vivo. La consecuencia fue que seguí siendo un bebé, tanto en conocimiento como en gracia. En el conocimiento, digo, porque todo conocimiento verdadero debe derivarse, por el Espíritu, de la palabra. Y como descuidé la palabra, durante casi 4 años fui tan ignorante, que no conocía claramente ni siquiera los puntos fundamentales de nuestra santa fe. Y esta falta de conocimiento me impidió tristemente caminar con firmeza en los caminos de Dios. Porque cuando agradó al Señor en agosto de 1829 llevarme realmente a las Escrituras, mi vida y mi andar se volvieron muy diferentes. Y aunque desde entonces me he quedado muy corto de lo que podría y debería ser, sin embargo, por la gracia de Dios, he podido vivir mucho más cerca de Él que antes. Si leen esto algunos creyentes que prácticamente prefieren otros libros a las Sagradas Escrituras, y que disfrutan de los escritos de los hombres mucho más que de la palabra de Dios, que sean advertidos por mi pérdida. Si el lector entiende muy poco de la palabra de Dios, debe leerla mucho, porque el Espíritu explica la palabra por la palabra. Consideraré que este libro ha sido el medio de hacer mucho bien, si al Señor, por medio de su instrumento, le place inducir a algunos de su pueblo a no descuidar más las Sagradas Escrituras, sino a darles la preferencia que hasta ahora han otorgado a los escritos de los hombres. Antes de dejar este tema, solo añadiré, si el lector entiende muy poco de la palabra de Dios, debe leerla mucho, porque el Espíritu explica la palabra por la palabra. Y si le gusta la lectura de la palabra poco, esa es precisamente la razón por la que debería leerla mucho, porque la lectura frecuente de las Escrituras crea en ellas un deleite, de modo que cuanto más las leemos, más deseamos hacerlo. Sobre todo, debe procurar que se establezca en su propia mente que solo Dios puede enseñarle por su Espíritu, y que, por lo tanto, como se le pedirá a Dios bendiciones, le corresponde buscar la bendición de Dios antes de leer, y también mientras lee. Además, debería tener claro en su mente que, aunque el Espíritu Santo es el mejor y suficiente maestro, sin embargo, este maestro no siempre enseña inmediatamente cuando lo deseamos, y que, por lo tanto, es posible que tengamos que rogarle una y otra vez la explicación de ciertos pasajes, pero que él seguramente nos enseñará al fin. Si es que en verdad buscamos la luz con oración, paciencia y con la vista puesta en la gloria de Dios. Londres. Encontramos en su diario frecuentes menciones de que pasaba 2 y 3 horas en oración sobre la palabra para alimentar su vida espiritual. Como fruto de esto, cuando tuvo necesidad de fuerza y aliento en la oración, las promesas individuales no eran para él otros tantos argumentos de un libro para ser usados por Dios, sino palabras vivas que había oído hablar a la voz viva del Padre, y que ahora podía llevar al Padre con fe viva. La oración y la voluntad de Dios. Es a través de la palabra, y solo la palabra, que el Espíritu enseña. Una de las mayores dificultades con los jóvenes creyentes es saber cómo pueden averiguar si lo que desean está de acuerdo con la voluntad de Dios. Considero que es una de las lecciones más preciosas que Dios quiere enseñar a través de la experiencia de George Muller, que está dispuesto a dar a conocer, de cosas de las que su palabra no dice nada directamente, que son su voluntad para nosotros, y que podemos preguntarles. La enseñanza del Espíritu, no sino contra la palabra, sino como algo que está por encima y más allá de ella, además de ella, sin la cual no podemos ver la voluntad de Dios, es la herencia de todo creyente. Es a través de la palabra, y solo la palabra, que el Espíritu enseña, aplicando los principios generales o promesas a nuestra necesidad especial. Y es el Espíritu, y Él. Solo el Espíritu, que puede hacer de la palabra una luz en nuestro camino, ya sea el camino de el deber en nuestro caminar diario, o el camino de la fe en nuestro acercamiento a Dios. Tratemos de notar con qué sencillez y enseñabilidad infantiles fue que el descubrimiento de la voluntad de Dios se diera a conocer a su siervo con tanta seguridad y claridad. La perspectiva que tenía ante mí habría sido abrumadora si la hubiera mirado con naturalidad. Estaba seguro de que era la voluntad de Dios. Con respecto a la construcción del primer hogar y la seguridad que tenía de que era la voluntad de Dios, escribe en mayo de 1850, justo después de haber sido inaugurado.
hablando de las grandes dificultades que había, y de lo poco probable que le parecía a la naturaleza que ellos. Pero aunque la perspectiva que tenía ante mí habría sido abrumadora si la hubiera mirado con naturalidad, nunca se me permitió, ni por una sola vez, preguntarme cómo terminaría. Porque así como desde el principio estuve seguro de que era la voluntad de Dios que me dedicara a la obra de construir para él este gran hogar de huérfanos, así también desde el principio estuve tan seguro de que todo estaría terminado como si el hogar ya estuviera lleno. La forma en que se enteró de cuál era la voluntad de Dios, se manifiesta con especial claridad en su relato de la construcción del segundo hogar, y le pido al lector que estudia con cuidado la lección que transmite la narración. Desde el principio estaba tan seguro de que todo estaría terminado como si el hogar ya estuviera lleno. Dick, 5 de septiembre de 1850, en estas circunstancias solo puedo orar para que el Señor, en su tierna misericordia, no permita que Satanás obtenga una ventaja sobre mí. Por la gracia de Dios, mi corazón dice: Señor, si pudiera estar seguro de que es tu voluntad que yo siga adelante en este asunto, lo haría alegremente, y, por otra parte, si pudiera estar seguro de que estos son pensamientos vanos, insensatos y orgullosos, que no provienen de ti, los odiaría, por tu gracia, y los dejaría a un lado por completo. Mi esperanza está en Dios, Él me ayudará y me enseñará. Juzgando, sin embargo, por sus tratos anteriores conmigo, no sería algo extraño para mí, ni sorprendente, si Él me llamó a trabajar, pero aún más ampliamente de esta manera. Entraba, muy poco comparativamente, es decir, salía unas 4 veces más de lo que entraba. Los pensamientos acerca de ampliar la obra de los huérfanos aún no han surgido a causa de la abundancia de dinero que ha llegado recientemente, porque últimamente he tenido que esperar unas 7 semanas en Dios, mientras que poco, muy poco comparativamente, ha llegado, es decir, salía unas 4 veces más de lo que entraba, y, si el Señor no me hubiera enviado antes grandes sumas, nos habríamos angustiado mucho. Señor, ¿cómo puede tu siervo conocer tu voluntad en este asunto? ¿Quieres ser tú? Encantado de enseñarle. 11 de diciembre, durante los últimos 6 días, desde que escribí lo que antecede, he estado, día tras día, esperando a Dios acerca de este asunto. Por lo general, ha estado más o menos todo el día en mi corazón. Cuando he estado despierto por la noche, no ha estado lejos de mis pensamientos. Sin embargo, todo esto sin la menor emoción. Estoy perfectamente tranquilo. Y tranquilo respetándolo. Mi alma se regocijaría de seguir adelante en este servicio, si pudiera estar seguro de que el Señor quiere que lo haga, porque entonces, a pesar de las innumerables dificultades, todo estaría bien, y su nombre sería magnificado. La carga de mi oración con respecto a este asunto es que el Señor no me permita cometer un error, y que me enseñe a hacer su voluntad. Por otra parte, si se me asegurara que el Señor quiere que esté satisfecho con mi actual esfera de servicio, y que no ore para ampliarla, por su gracia, sin esfuerzo, pude ceder alegremente a ella, porque Él me ha llevado a tal estado de corazón, que solo deseo agradarle en este asunto. Además, hasta ahora no he hablado de esto ni siquiera a mi amada esposa, la que comparte mis alegrías, tristezas y trabajos durante más de 20 años, y no es probable que lo haga desde hace algún tiempo, porque prefiero esperar tranquilamente a la Señor, sin conversar sobre este tema, a fin de que así pueda ser guardado más fácilmente, por su bendición, de ser influenciado por cosas externas. La carga de mi oración con respecto a este asunto es que el Señor no me permita cometer un error, y que me enseñe a hacer su voluntad. No converso con nadie al respecto. Hasta ahora ni siquiera lo he hecho con mi querida esposa. 26 de diciembre, han transcurrido 15 días desde que escribí el párrafo anterior. Todos los días desde entonces he continuado orando sobre este asunto, y eso con una buena medida de fervor, con la ayuda de Dios. Apenas ha pasado una hora durante estos días en que, estando despierto, no se haya producido este asunto. Más o menos delante de mí. Pero todo sin la más mínima sombra de emoción. No converso con nadie al respecto. Hasta ahora ni siquiera lo he hecho con mi querida esposa. Por esto me abstengo todavía, y trato con Dios solo sobre el asunto, a fin de que ninguna influencia externa y ninguna excitación externa me impidan alcanzar el objetivo. Un claro descubrimiento de su voluntad. Tengo la plena y pacífica seguridad de que Él me mostrará claramente su voluntad. Juzgo que no puedo abordar este asunto con demasiada cautela, oración y deliberación.
Esta tarde he tenido de nuevo un tiempo especial y solemne para la oración, para tratar de conocer la voluntad de Dios. Pero mientras continúo rogando y suplicando al Señor que no me permita engañarme en este negocio, puedo decir que apenas tengo ninguno. Queda en mi mente la duda de cuál será el problema, incluso de que deba seguir adelante en este asunto. Sin embargo, como este es uno de los pasos más trascendentales que he dado, juzgo que no puedo abordar este asunto con demasiada cautela, oración y deliberación. No tengo prisa por ello. Podría esperar años, por la gracia de Dios, si esta fuera su voluntad, antes de dar un solo paso hacia esta cosa, o incluso hablar con alguien al respecto, y, por otra parte, me pondría a trabajar mañana, si Él. Que el Señor me lo ordene. Para que se manifieste aún más abundantemente que Dios sigue siendo el oidor y el contestador de la oración. Esta serenidad de mente, este no tener voluntad propia en el asunto, este solo desear agradar a mi Padre Celestial en ello, esto solo buscar su honor y no el mío. Este estado de corazón, digo, es para mí la más completa seguridad de que mi corazón no está bajo una excitación carnal, y que, si se me ayuda a seguir así, conoceré la voluntad de Dios en su totalidad. Pero, mientras escribo esto, no puedo dejar de añadir al mismo tiempo, que anhelo el honor y el glorioso privilegio de ser usado cada vez más por el Señor. Deseo que se me permita dar instrucción bíblica a 1000 huérfanos, en vez de hacerlo a 300. Deseo exponer las Sagradas Escrituras regularmente a 1000 huérfanos, en lugar de hacerlo a 300. Deseo que se manifieste aún más abundantemente que Dios sigue siendo el oidor y el contestador de la oración, y que Él es el Dios vivo ahora como siempre lo fue y siempre será, cuando simplemente, en respuesta a la oración, haya condescendido a proporcionarme una casa para 700 huérfanos y los medios para mantenerlos. Esta última consideración es el punto más importante en mi mente. Si Él se sintiera más glorificado si no siguiera adelante en este negocio, yo, por su gracia, estaría perfectamente contento de renunciar a todos los pensamientos sobre otra casa de huérfanos. El honor del Señor es el punto principal para mí en todo este asunto, y precisamente porque este es el caso, si Él quisiera ser más glorificado al no seguir adelante en este negocio, yo por su gracia estaría perfectamente contento de renunciar a todos los pensamientos sobre otra casa de huérfanos. Ciertamente, en tal estado de ánimo, obtenido por el Espíritu Santo, tú, oh mi Padre Celestial, no permitirás que tu Hijo se equivoque, y mucho menos se engañe. Con la ayuda de Dios, continuaré cada día esperando en Él en oración acerca de este asunto, hasta que Él me ordene actuar. 2 de septiembre de 1851, hace una semana escribí el párrafo precedente. Durante esta semana todavía me han ayudado día tras día, y más de una vez al día, a buscarla. Guía del Señor acerca de otra casa de huérfanos. La carga de mi oración ha sido que Él, en su gran misericordia, me guarde de cometer un error. Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Durante la última semana, el libro de Proverbios ha llegado en el curso de mi lectura de las Escrituras, y mi corazón se ha refrescado en referencia a este tema con los siguientes pasajes: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5, 6. Por la gracia de Dios, reconozco al Señor en todos mis maneras, y en esta cosa en particular, por lo tanto, tengo la cómoda seguridad de que Él dirigirá mis caminos con respecto a esta parte de mi servicio, en cuanto a si estaré ocupado en él o no. Además, la integridad de los rectos los preservará. Proverbios 11, 3. Por la gracia de Dios, soy recto en este negocio. Mi propósito honesto es obtener la gloria para Dios. Por lo tanto, espero ser guiado correctamente. Encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Además, encomienda tus obras al Señor, y tus pensamientos serán afirmados. Proverbios 16, 3. Encomiendo mis obras al Señor, y por lo tanto, espero que mis pensamientos sean establecidos. Mi corazón se está acercando cada vez más aún. Sereno, tranquilo y firme, seguro de que el Señor condescenderá a servirme aún más en la obra de los huérfanos. Aquí está el Señor tu siervo. Cuando más tarde decidió construir 2 casas adicionales, la número 4 y la número 5, escribe: de nuevo, para que así,
al esperar tranquilamente en Dios, no me influyera lo que se me dijera sobre el tema. Han pasado 12 días desde que escribí el último párrafo. Todavía día tras día he sido capaz de esperar en el Señor con respecto a la ampliación de la obra de los huérfanos, y he estado durante todo este periodo también en perfecta paz, que es el resultado de buscar en esto solo el honor del Señor y el beneficio temporal y espiritual de mis semejantes. Sin esfuerzo, por su gracia, podría yo dejar a un lado todos los pensamientos sobre todo este asunto, si tan solo estuviera seguro de que es la voluntad de Dios que así lo hiciera, y, por otra parte, seguiría adelante de inmediato. Si Él quisiera que así fuera. Todavía me he guardado este asunto para mí mismo. Aunque ya han pasado unas 7 semanas, desde que día tras día, más o menos, mi mente se ha ejercitado en ello, y desde que he estado orando diariamente al respecto, sin embargo, ni una sola vez. El ser humano lo sabe. Hasta ahora ni siquiera se lo he mencionado a mi querida esposa para que, al esperar tranquilamente en Dios, no me influya lo que se me diga sobre el tema. Esta tarde ha sido especialmente reservada para la oración. Esta noche ha sido particularmente apartada para la oración, suplicando al Señor una vez más que no permita que me equivoque en esto, y mucho menos que sea engañado por el diablo. También he tratado de dejar que todas las razones en contra de la construcción de otro huérfano casa, y todas las razones para hacerlo pasan por mi mente, y ahora, para la claridad y la definición, escríbelas. Sin embargo, por mucho que pesen en mí las 9 razones anteriores, no decidirían si no hubiera una más. Es esto. Después de haber reflexionado durante meses el asunto, y habiéndolo examinado en todos sus aspectos y con todas sus dificultades, y habiendo sido finalmente llevado, después de mucha oración, a decidir sobre esta ampliación, mi mente está en paz. Es posible que se requiera mucho ejercicio de fe y paciencia, pero al final se verá de nuevo que su siervo, que confía en Él, no ha sido confundido. El niño que una y otra vez ha rogado a su Padre Celestial que no le permita engañarse, ni siquiera cometer un error, está en paz, perfectamente en paz. En relación con esta decisión, y tiene así la seguridad de que la decisión a la que se llega, después de mucha oración durante semanas y meses, es la guía del Espíritu Santo, y, por lo tanto, se propone seguir adelante, creyendo con seguridad que no será confundido, porque confía en Dios. Muchas y grandes pueden ser sus dificultades, miles y decenas de miles de oraciones pueden haber ascendido a Dios. Antes de que se pueda obtener la respuesta completa, es posible que se requiera mucho ejercicio de fe y paciencia. Pero al final se verá de nuevo que su siervo, que confía en Él, no ha sido confundido. La oración y la gloria de Dios. Hacer de la glorificación de Dios su primer y único objeto. Hemos tratado más de una vez de imponer la verdad, que mientras ordinariamente buscamos las razones por las que nuestras oraciones no son escuchadas en lo que pedimos. De acuerdo con la voluntad de Dios, las Escrituras nos advierten que debemos encontrar la causa en nosotros mismos, en que no estemos en el estado correcto o no pidamos con el espíritu correcto. La cosa puede estar en total acuerdo con su voluntad, pero el pedir, el espíritu del suplicante, no, entonces no somos escuchados. Así como la gran raíz de todo pecado es el yo y el egoísmo, así también no hay nada que incluso en nuestros deseos más espirituales impida tan eficazmente que Dios responda como esto: oramos por nuestro propio placer o gloria. La oración, para tener poder y prevalecer, debe pedir la gloria de Dios, y solo puede hacer esto ya que está viviendo para la gloria de Dios. En George Muller tenemos uno de los ejemplos más notables registrados del Espíritu Santo de Dios guiando a un hombre deliberada y sistemáticamente, al comienzo de un curso de oración, a hacer de la glorificación de Dios su primer y único objetivo. Meditemos bien en lo que dice, y aprendamos la lección que Dios nos enseñaría a través de él, para que su fe se fortalezca. Constantemente se me presentaban casos que demostraban que una de las cosas especiales que los hijos de Dios necesitaban en nuestros días era tener fe consolidado. Anhelaba, por lo tanto, tener algo a quien señalar a mis hermanos, como una prueba visible de que nuestro Dios y Padre es el mismo Dios fiel que siempre fue, tan dispuesto como siempre, para demostrar que es el Dios vivo en nuestros días como antes, a todos los que ponen su confianza en Él. Ser capaz de tomar a Dios en su palabra y confiar en ella. Mi espíritu anhelaba ser un instrumento para fortalecer su fe, dándoles no solo ejemplos de la palabra de Dios, de su disposición y capacidad para ayudar a todos los que confían en Él, sino también mostrarles con pruebas que Él es el mismo en nuestros días.
Sabía que la palabra de Dios debía ser suficiente, y fue suficiente por gracia para mí. Pero aún así consideré que debía echar una mano a mis hermanos. Por lo tanto, me juzgué obligado a ser el siervo de la Iglesia de Cristo, en el punto particular en el que había obtenido misericordia, es decir, en ser capaz de aceptar a Dios en su palabra y confiar en ella. El primer objeto de la obra era, y sigue siendo, que Dios sea magnificado por el hecho de que los huérfanos bajo mi cuidado sean provistos de todo lo que necesitan, solo por la oración y la fe, sin que nadie se lo pida, así puede ser. Ha visto que Dios es todavía fiel y oye la oración. Una demostración práctica de lo que se puede lograr simplemente a través de la instrumentalidad de la oración y la fe. En estos últimos días he vuelto a orar mucho por el hogar de huérfanos, y con frecuencia he examinado mi corazón, que si fuera mi deseo establecerlo para complacerme a mí mismo, podría descubrirlo. Porque como no deseo más que la gloria del Señor, me alegraré de ser instruido por medio de mi hermano, si el asunto es no de él. Cuando comencé la obra de los huérfanos en 1835, mi objetivo principal era la gloria de Dios, dando una demostración práctica de lo que se podía lograr simplemente a través de la instrumentalidad de la oración y la fe, para beneficiar así a la Iglesia en general, y para llevar a un mundo descuidado a ver la realidad de las cosas de Dios, mostrándoles en esta obra, que el Dios vivo sigue siendo, como hace 4000 años, el Dios vivo. Este es mi objetivo que se ha cumplido con creces. Multitudes de pecadores han sido convertidos de esta manera. Multitudes de pecadores han sido convertidos de esta manera, multitudes de hijos de Dios en todas partes del mundo han sido beneficiados por esta obra, así como yo lo había sido anticipado. Pero cuanto más grande ha sido la obra, mayor ha sido la bendición, otorgada en la misma forma en que esperaba la bendición, para la atención de cientos de personas. Miles de personas se han sentido atraídas por la obra, y muchas decenas de miles han venido a verlo. ¿Cuánto puede producir un pobre hombre, simplemente confiando en Dios, con la oración? Todo esto me lleva a desear más y más trabajar de esta manera, a fin de dar aún mayor gloria al nombre del Señor. Para que Él sea mirado, magnificado, admirado, confiado, en quien se confía en todo momento, es mi objetivo en este servicio, y por lo tanto, particularmente en esta expansión prevista. Para que se vea cuánto un pobre hombre, simplemente confiando en Dios, puede producir con la oración, y para que así otros hijos de Dios sean inducidos a seguir adelante. La obra de Dios en dependencia de Él, y para que los hijos de Dios sean inducidos a confiar cada vez más en Él en sus posiciones y circunstancias individuales, por lo tanto, soy conducido a esta nueva expansión. Oración y confianza en Dios. No debemos permitirnos que nuestra fe se vea sacudida por ninguna demora o por las apariencias desfavorables. Hay otros puntos sobre los que me gustaría señalar lo que se encuentra en la narración del Sr. Müller, pero uno más debe ser suficiente. Es la lección de la confianza firme e inquebrantable en la promesa de Dios como el secreto de la oración perseverante. Si una vez, en sumisión a la enseñanza del Espíritu en la palabra, nos hemos aferrado a la promesa de Dios, y hemos creído que el Padre nos ha escuchado, no debemos permitirnos pasar. Cualquier demora o apariencia desfavorable sea sacudida en nuestra fe. La respuesta completa a mis oraciones diarias estaba lejos de realizarse, sin embargo, hubo abundante estímulo concedido por el Señor, para continuar en oración. Pero supongamos, incluso, que había llegado mucho menos de lo que se recibió, sin embargo, después de haber llegado a la conclusión, sobre bases bíblicas, después de mucha oración y autoexamen, debía haber seguido adelante sin vacilar, en el ejercicio de la fe y la paciencia con respecto a este objeto, y así, todos los hijos de Dios. Una vez satisfechos de que cualquier cosa que presenten ante Dios en oración está de acuerdo con su voluntad, deben continuar en oración creyente, expectante y perseverante hasta que se les conceda la bendición. De este modo, yo mismo estoy esperando ahora en Dios ciertas bendiciones, por las cuales le he rogado diariamente durante 10 años y 6 meses sin un solo día de interrupción. De este modo, yo mismo estoy esperando ahora en Dios ciertas bendiciones, por las cuales le he rogado diariamente durante 10 años y 6 meses sin un solo día de interrupción. Todavía no se ha dado la respuesta completa con respecto a la conversión de ciertos individuos, aunque mientras tanto he recibido muchos miles de respuestas a la oración. También he orado diariamente sin interrupción por la conversión de otros individuos unos 10 años,
para otros 6 o 7 años, para otros desde 3 o 2 años, y todavía no se ha dado la respuesta con respecto a esas personas, mientras tanto muchos miles de mis oraciones han sido contestadas, y también almas. Convertido, ¿por quién había estado rezando? La paciencia y la fe se pueden ejercitar durante muchos años. Pongo especial énfasis en esto para beneficio de aquellos que pueden suponer que solo necesito pedir a Dios, y recibir de inmediato, o para que yo orara por cualquier cosa. Y la respuesta seguramente llegaría. Uno solo puede esperar obtener respuestas a las oraciones que están de acuerdo con la mente de Dios, y aún así, la paciencia y la fe pueden ejercitarse durante muchos años, así como se ejercitan las mías, en la materia a que me he referido, y, sin embargo, cada día permanezco en oración, y esperando la respuesta. Y tan seguramente esperando la respuesta, que muchas veces he dado gracias a Dios porque seguramente me la dará, aunque ahora por 19 años de fe y paciencia se han ejercitado. Anímense, queridos cristianos, a entregarse con nuevo fervor a la oración, si tan solo pueden estar seguros de que piden cosas que son para la gloria de Dios. 6 libras esterlinas, 6 chelines y 6 peniques de Escocia me proporcionó, hasta donde se sabe ahora, todos los medios necesarios para equipar y promover las nuevas casas de huérfanos. Pero el punto más notable es este, que 6 libras esterlinas, 6 chelines y 6 peniques de Escocia me proporcionaron, hasta donde se puede saber ahora, todos los medios necesarios para el montaje y la promoción de las nuevas casas de huérfanos. 6 años y 8 meses he estado día tras día, y generalmente varias veces al día, pidiendo al Señor que me diera los medios necesarios para esta ampliación de la obra de los huérfanos, que, según los cálculos hechos en la primavera de 1861, parecía ser de unas 50.000 libras. El total de esta cantidad ya lo había recibido. Alabo y magnifico al Señor por haber puesto esta ampliación de la obra en mi corazón, y por darme valor y fe para ello, y, sobre todo, por sostener mi fe día a día sin vacilar. Cuando recibí la última parte del dinero, ya no estaba seguro de que en ese momento no había recibido ni una sola donación para esta gran suma. Era tan seguro de que Él lo llevaría a cabo, como si las 2 casas, con sus centenares de huérfanos que las ocupaban, hubieran estado ya antes que yo. Al principio, después de haber averiguado una vez su mente, a través de la más paciente y profunda espera en Dios, estaba tan completamente seguro de que Él lo llevaría a cabo, como si las 2 casas, con sus cientos de huérfanos que las ocupaban, ya hubieran estado ante mí. Hago algunas observaciones aquí por el bien de los jóvenes creyentes. En relación con este tema. 1. Sed lentos para dar nuevos pasos en el servicio del Señor, o en vuestros negocios, o en vuestras familias. Sopesen todo bien, sopesa todo a la luz de las Sagradas Escrituras y en el temor de Dios. 2. Procura no tener voluntad propia, a fin de determinar la mente de Dios, con respecto a los pasos que te propones dar, para que puedas decir honestamente que estás dispuesto para hacer la voluntad de Dios, si Él tan solo se complace en instruirte. 3. Pero cuando hayas averiguado cuál es la voluntad de Dios, busca su ayuda, y búscala con fervor, perseverancia, paciencia, creencia, expectación, y lo harás. Seguramente en su propio tiempo y manera lo obtendrá. A todo esto se responde con la oración y la fe, nuestro remedio universal, y nunca hemos sido confundidos. Suponer que solo tenemos dificultades con el dinero sería un error, ocurren cientos de otras necesidades y de otras dificultades. Es raro que un día ocurra sin alguna dificultad o alguna necesidad, pero a menudo hay muchas dificultades y muchos deseos que hay que cumplir y superar el mismo día. A todo esto se responde con la oración y la fe, nuestro remedio universal, y nunca hemos sido confundidos. La oración paciente, perseverante, creyente, ofrecida a Dios, en el nombre del Señor Jesús, siempre ha traído la bendición, tarde o temprano. No desespero, por la gracia de Dios, de obtener alguna bendición, siempre que pueda estar seguro de que será para alguna verdadero bien, y para la gloria de Dios.